Abróchense el cinturón, porque lo que se viene no es una curva, es una rotonda con aceite, lluvia y un karting sin freno. Christian Horner, Flavio Briatore, Sebastian Vettel, Bernie Ecclestone y en el medio del quilombo, nuestro querido Franco Colapinto, la joyita de Pilar. Pero antes, suscríbete si te gusta Franco Colapinto como piloto de la Fórmula 1, la nueva revelación. Continuemos. Sí, leyó bien. El chico que alguna vez miró a Alpine como si fuera el último paquete de fideos en la góndola, ahora está en la mira de una conspiración internacional que huele más a Scorsese que a Paddock. Vamos por partes porque esto arranca como un chisme de peluquería y termina como una serie de HBO. Christian Horner, el ex capo de Red Bull, sí, el mismo que hacía magia con Verstappen mientras le ponía cara de póker a los quilombos maritales, quedó libre, sin equipo, sin poder, pero no sin hambre. Porque si algo aprendimos del inglés es que cuando huele sangre no se va a su casa a tomar té, arma un equipo. Y acá entra Franco, nuestro Colo, el pibe que se come crudos los fines de semana de lluvia en la F2 mientras el PIN se hunde en su propia miseria corporativa. Porque, seamos sinceros, lo de Alpine ya no es un equipo, es un PowerPoint sin terminar. Ni presupuesto, ni estrategia, ni rumbo. Un chiste francés que ni los franceses quieren contar. Pero esperen, porque cuando pensábamos que lo peor que podía pasarle a Franco era tener que correr con un auto preparado por los mismos que pierden contra Sauber, ¡pum! Aparecen los nombres que hacen temblar la grilla. Primero, Horner. Después, Flavio Briatore. Sí, ese mismo. El italiano que viste como si fuera una boda en Dubái y que tiene más escándalos que trofeos. El tipo que una vez dijo que la F1 era un circo, y después trajo los leones. Briatore, que volvió a Alpine como asesor con la idea de hacerlos pasar del 9º al 6º puesto, cosa que, milagrosamente, logró con Gasly y Ocon subiendo al podio como si alguien les hubiera prometido una pizza si terminaban la carrera. Pero ahora, Flavio quiere más, y no está solo. Porque como en toda buena telenovela de la F1, aparece el patriarca, Bernie Ecclestone. Un tipo que debería estar en un geriátrico pero que todavía maneja millones como si fueran autitos de colección. Bernie, con casi 100 años encima y más historias turbias que las declaraciones juradas de los políticos argentinos, quiere volver al juego, y no solo como observador, quiere poner la tarasca, invertir. Y ojo porque cuando Bernie pone un peso, ese peso grita, vamos por todo. Y como si eso fuera poco, se suma otro, Sebastian Vettel. Sí, el alemán serio que ahora parece hippie vegano, pero que todavía tiene 4 campeonatos en la repisa y una capacidad táctica que haría sonrojar a Toto Wolff. Dicen que Seb no quiere volver a correr, pero sí quiere ser parte de una nueva escudería, como asesor, como mentor, o simplemente para tener algo que hacer mientras recicla botellas. Entonces, un día te despertás y lees en Twitter: Christian Horner podría comprar Alpine junto a Briatore, Ecclestone y Vettel, con Franco Colapinto como eje del proyecto. Y uno se pregunta, ¿esto es verdad o lo escribió un fan del Colo con acceso a Photoshop? Pero no, muchachos, parece que va en serio. Lo dijo Pedro Fermín Flores, un español que viene cubriendo la F1 hace más de 2 décadas y que no tira fruta porque sí. Según él, esto no es una movida de oficina, es una conspiración bien armada, y no se trata solo de manejar un equipo, se trata de tener poder, de controlar la guita, de volver al juego por la puerta grande y de paso salvarle el pellejo a nuestro Franco, que ya tiene bastante con tener que soportar los motores Renault que parecen sacados de un Peugeot 504 del 85. Ahora bien, ¿por qué Colapinto? ¿Por qué este grupo de veteranos millonarios quiere a un pibe de 21 años en el centro del proyecto? Porque lo ven, porque no están ciegos como los burócratas de Alpine, porque cuando Horner quiso ficharlo para Red Bull, fue Walls de Williams el que se interpuso, y ahora todos esos caminos vuelven a cruzarse, porque Colapinto es rápido, carismático, mediático, y seamos sinceros, mucho más bancable que Gasly, que tiene menos gracia que un jueves de lluvia. Y ojo que Juan Cruz Álvarez, uno que algo conoce del asunto, también metió ficha. Dijo, no me parecería descabellado que ese grupo concrete la operación. Traducción al argentino, lo están cerrando, papá, esto va pa'lante, porque si el Ecclestone llama a Briatore
y Briatore tiene acceso a Renault, y Renault tiene dudas sobre seguir tirando guita en un equipo que da lástima, lo demás es matemática simple. Mientras tanto, Alpine no hace nada, o mejor dicho, sigue haciendo lo mismo, reuniones eternas, cambios de jefe cada 6 meses, rumores, filtraciones, excusas. Gasly se pelea con su sombra, Ocon ya está mirando hacia afuera, y el CEO de Renault, que debe asumir la semana que viene, no sabe si firmar un cheque o una renuncia. Y en el medio de todo, Franco, que no dice mucho, pero su entorno está más activo que grupo de WhatsApp de padres del colegio. Porque si esto se concreta, estamos hablando de un cambio de vida, de pasar de mendigarle minutos a Alpine a ser la cara visible de un equipo con los nombres más pesados del automovilismo. ¿Se imaginan a Horner, Briatore y Ecclestone presentando el proyecto con Franco al lado, vestido de blanco, sonriendo como si fuera la tapa de Caras? Ahora bien, no todo es color de rosa, porque donde hay humo, hay fuego. Y también hay fuego amigo. No todos quieren que esto pase. En Red Bull hay tensión, en Williams hay recelo, y en Alpine, aunque están en el fondo, no les hace gracia que un grupo de ex venga a quedarse con el kiosco. Porque una cosa es tener mala gestión, y otra muy distinta es que te la vengan a señalar en la cara. Y además, ¿cómo reacciona el paddock? ¿Qué dice Toto Wolff, que en el fondo sabe que Franco le gusta a Mercedes pero no lo puede tener? ¿Qué dice Zak Brown, que está más preocupado por vender gorritas de McLaren que por sus pilotos? ¿Y qué pasa si esta movida sacude la grilla entera? Porque si Colapinto entra, alguien sale. Y ya sabemos cómo se pone la cosa cuando hay que repartir butacas. Se cierra el mercado de pases y empiezan los codazos. Pero nosotros, en Asfalto en Llamas, lo tenemos claro. Esto no es solo un pase. Esto es una jugada maestra. Es el regreso de los dinosaurios, pero con uno que corre como un rayo en el centro. Porque si Briatore es el cerebro, Horner la estrategia, Vettel el criterio y Bernie la guita, entonces Franco es el alma, el futuro, el piloto que puede devolverle a la F1 ese toque de locura, talento y carisma que hace años no tiene. Y si encima viene con el respaldo de la vieja guardia, que puede gustarte o no, pero sabe más de F1 que todos los ingenieros de Alpine juntos, entonces mejor. Porque si hay algo que tienen estos tipos es experiencia. No siempre legal, pero experiencia al fin. Así que amigos, atentos, porque en los próximos días se define mucho más que una compra. Se define el destino de una escudería entera. Se define si Colapinto sigue remando en dulce de leche o si por fin le dan el auto que merece. Y se define si la F1 vuelve a ser lo que era, un deporte de tipos picantes, con trajes caros, frases lapidarias y decisiones que se toman entre habanos y copas de vino caro. Nosotros, desde este rincón del planeta, lo vemos claro. Si este plan se concreta, el gran ganador es Franco. Y nosotros los argentinos, que vamos a poder verlo competir de verdad, con un equipo que no lo mire como promesa, sino como presente. Porque ya fue de esperar. Colapinto no es futuro, es ahora. Y ahora imagínate esto, fierrero de alma, temporada 2026, primera carrera en Bahrein. El paddock arde con rumores. Los periodistas se atropellan como si regalaran medialunas y las cámaras enfocan a un box nuevo, flamante, sin nombre oficial todavía, pero con algo que ya es leyenda. Un casco con la bandera argentina, flameando como bandera de largada. El equipo aún no tiene nombre, pero todos le dicen lo mismo, la mafia del regreso. Porque ahí están, alineados como si fuera un equipo de póker. Christian Horner con su sonrisa de tiburón inglés, Flavio Briatore con un saco blanco que parece robado de un boliche de Ibiza, Sebastian Vettel en sandalias ecológicas y un iPad bajo el brazo, y el abuelo Bernie Ecclestone con cara de «Yo inventé esto, pibes, no me subestimen». Y en el centro, Franco Colapinto, el chico que alguna vez tuvo que dormir en un camión para correr en karting. Ahora se baja del monoplaza con paso firme, un coche negro y dorado, porque Flavio, ya sabemos, tiene nostalgia de los tiempos de Renault campeón, con el número 23 brillando como promesa. La cámara lo sigue. Un periodista británico se le acerca y le pregunta, con esa condescendencia europea que tanto nos revienta, «Franco, ¿cómo te sentís al estar en el centro de este proyecto tan peculiar?» Y el Colo, con esa mezcla de humildad y veneno que lo caracteriza, sonríe y le responde, «¿Peculiar? Peculiar es tener que correr sin DRS porque el botón se quedó trabado con cinta scotch. Esto es una oportunidad, y la voy a aprovechar, aunque tenga que pasarle por encima a los mismos que me subestimaron». Boom. Silencio.
Los ingleses se atragantan con el té, los franceses bajan la mirada y desde un rincón, Toto Wolff le manda un WhatsApp a su psicólogo. Pero esto no es solo show, porque el coche anda, y anda rápido, porque cuando tenés a Vettel diseñando el chasis, a Briatore apretando proveedores como si fueran aceitunas y a Horner manejando la estrategia como en los tiempos de gloria, las cosas funcionan. Y cuando le das a Colapinto un auto que frena, gira y acelera, el pibe vuela. Primera clasificación, P6, delante de Gasly, delante de Ocon y solo un suspiro detrás de Russell. Los de Alpine directamente ni salieron de Q1. En Francia, los memes ya se están escribiendo solos. Y entonces llega la carrera. Largada perfecta, los 5 primeros se tapan entre ellos y Franco, inteligente como pocos, se queda a la expectativa. El equipo le dice por radio, plan B, y él responde, plan yo me la juego. Vuelta 27, pasa a Sainz. Vuelta 39, supera a Leclerc por adentro como si estuviera en el cartódromo de Zárate. Vuelta 51, pelea rueda a rueda con Hamilton y sí señores, lo pasa. Las redes explotan, los argentinos lloran, los franceses apagan la tele y en el box de Alpine alguien escribe su CV en LinkedIn. Pero no es solo velocidad, es carácter. Porque cuando llega la rueda de prensa, mientras Verstappen se queja de los neumáticos y Norris llora porque el DRS se abrió un segundo tarde, Colapinto se cruza de brazos y suelta la bomba. Estoy acá porque un grupo de tipos apostó por mí cuando todos los demás me dijeron que esperara. No vine a esperar más, vine a ganar. El que quiera llorar, que vaya al hospitality. Se hace el silencio. Briatore se ríe como un mafioso. Vettel levanta la ceja, Bernie llama al champagne y Horner, bueno, Horner sabe que lo hizo de nuevo. Porque sí, este no es un simple piloto argentino en la F1. Este es el primer símbolo de una revolución que mezcla lo viejo con lo nuevo, la picardía con la técnica, el talento con el hambre, un equipo que se armó con tipos que deberían estar jubilados y un pibe que todavía no sacó la licencia de conducir en Pilar, pero que maneja como si lo hubieran criado en Nürburgring. Y mientras tanto, Alpine sigue siendo Alpine, con Gasly intentando entender cómo es que Colapinto tiene un coche mejor que él, con Ocon exiliado en WEC llorando en un simulador y con Flavio Briatore paseando por el Paddock con una camiseta que dice «Yo ya sabía». Moraleja, en la F1, como en la vida, los que sobreviven no son los más rápidos, sino los más vivos. Y Colapinto, que sobrevivió a la política interna, al desprecio de Alpine, a los contratos basura y a los autos que parecían hechos por alumnos de secundaria, ahora está donde merece estar, no porque lo regalaron, porque lo peleó, porque lo soñó, porque nunca dejó de acelerar. Y ahora, cuando pase por la recta principal, no solo va a llevar los colores de Argentina, va a llevar la bandera de todos los que alguna vez lo bancaron en silencio, los que se comieron las madrugadas mirando la F2, los que puteaban cuando Alpine no lo subía ni al simulador, y los que ahora finalmente pueden gritarlo con el alma. ¡Colapinto a la Fórmula 1, carajo! Y acá estaremos nosotros, en Asfalto en Llamas, para contarlo, para reírnos, para tirar un palito al Alpine y para seguir bancando al Colo, porque esto recién empieza.